Buenas tardes con todos, soy Yasmín P., integrante del equipo organizador del CONICA 2021. Agradece su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña la geógrafa Luz Noelia Alvarado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en sistemas de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, especialización en prevención de riesgos laborales y en gestión del riesgo de desastre por Altos Estudios Nacionales. Actualmente es miembro de la Comisión de Riesgos de Desastres del Colegio de Geógrafos del Perú, que moderará la Magistral 1 Economía Circular para el Desarrollo, a quien le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta conferencia magistral número 1. Permítanme presentarles al magíster Ricardo Félix Tello Medina, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del CDICA del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Félix, muy bienvenido. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, le agradezco por la presentación. Quien le habla es el ingeniero magíster Ricardo Félix Tello Medina, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria del Consejo Departamental de ICA, quien les da la bienvenida al primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Cambio Climático, Determinantes de la Salud y Economía Circular en Industrias Extractivas, Sectores Productivos y Servicios, CONICA 2021, que es organizado por el Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Este gran evento cuenta con la participación de 130 expertos de 15 países, hermanos, que durante la semana del 1 al 6 de febrero van a tratar una serie de temas muy diversos, como la prevención de riesgos catastróficos y existenciales, la economía circular en América Latina y el Caribe, transporte urbano sostenible y la salud, cambio climático y economía circular en la industria extractiva, sectores productivos y servicios, estado actual y desafíos del Plan Nacional y competitividad en el Perú, desarrollo productivo, salud y seguridad ocupacional, ordenamiento territorial, ambiental y de desarrollo productivo, prevención de conflictos socioambientales y desarrollo económico, entre otros temas muy importantes. Además, se van a aperturar mesas técnicas como determinantes de la salud y desafíos frente al COVID-19, la mesa del I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación y tecnologías, pesquería y acuicultura sostenible, vivienda, construcción y saneamiento, mesa de agricultura sostenible, mesa de industria y manufactura sostenible, minería, hidrocarburos y electricidad sostenible, transporte urbano sostenible. Además de todo ello, se hará la presentación de una serie de trabajos de investigación y de tecnologías ambientales, entre otras entre otras actividades. Estimados participantes, nuevamente les damos la bienvenida a este gran evento y esperamos que durante esta semana gocen de las ponencias y experiencias de nuestros expertos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Tello. En estos momentos, nuevamente, bienvenidos a todos. Y vamos a iniciar nuestra primera ponencia invitando al ingeniero Marco Antonio Tinoco, que dará la ponencia de Economía Circular para el Desarrollo. El ingeniero Marco Tinoco es gerente general y team leader de Bedoya y Belén. Es ingeniero ambiental, especialista en economía circular y gestión pública, conferencista en temas de ingeniería ambiental, economía circular. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión de residuos sólidos, gestión de opciones de mitigación en gases de efecto invernadero, gestión ambiental en escenarios de conflictos socioambientales y gestión pública. Al igual también es docente para entidades como INPE, la Universidad Católica, Colegios de Ingenieros del Perú, Universidad Nacional del Callao. Y actualmente es miembro del Subcomité de Gestión de Residuos Sólidos del Instituto Nacional de Calidad. Ingeniero Marcos, le cedo el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes con todos.
Ojalá que, pese a la hora, estemos todos atentos. Voy a, mientras me permiten hacer presentación, porque todavía estoy como bloqueado para poder presentar, hago una pequeña reflexión, ¿no? Si bien es cierto, has leído, usualmente se lee el CV o la sumilla de la hoja de vida de los especialistas, pues nunca alcanza ningún nivel de especialización y nunca alcanza algún grado académico para poder humanizar todo lo que se puede dar en cuanto a la economía circular, en cuanto a la ingeniería ambiental, y en cuanto a la gestión pública, y en cuanto al desarrollo en general, ¿no? Si bien es cierto, hay especialistas que podemos o pueden tener una serie de grados académicos, eso nunca va a ser suficiente para poder atender los requerimientos de las personas, de la humanidad, sobre todo en esta época actual, ¿no? Entonces, desde lo poquito que se pueda aportar, desde lo mínimo que podamos dar, pues vamos a intentar de alguna manera socializar lo que se tiene hasta el momento como parte de la economía circular, ¿no? A ver, quiero asegurarme de tener la vista adecuada. A ver, ahora sí. Sí se alcanza a ver mi pantalla, ¿no? Ingeniero, se ve la pantalla, ingeniero. ¿Sí? Ok, fantástico. Entonces ahora quería hablar de la economía circular y del desarrollo. Ciertamente no podemos mirar ninguno de los temas, sea de economía circular o sea de ingeniería ambiental, si es que no lo enmarcamos en un proceso de desarrollo sostenible y más aún en nuestros objetivos de desarrollo sostenible que fueron definidos después de que lamentablemente como humanidad no llegamos a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio que estaban planificados hacia el 2015. Entonces ya desde antes nos empezamos a plantear algunos nuevos objetivos, aparte de estos 7 u 8 que se tenían anteriormente, ¿no? Y estos son estos objetivos de desarrollo sostenible en donde se debe enmarcar toda la actividad tanto del sector privado como del gobierno. A veces pensamos que el sector privado tiene que solamente tener un rendimiento económico y nada más. Y ciertamente la vida y las condiciones actuales sobre todo nos demuestran que no es así. Tal es así que el sector privado, ya lo ha anunciado el presidente, el sector privado está haciendo un gran aporte para el traslado de vacunas en este escenario del COVID, ¿no? Entonces, ese sector privado está atendiendo una parte de los objetivos de desarrollo sostenible, asegurando de alguna forma o contribuyendo a asegurar la disponibilidad de los servicios de salud o en todo caso al objetivo de desarrollo sostenible 3, salud y bienestar. Y eso no quiere decir que lo haga por colaboración simplemente, ¿no? Sino que las empresas, las entidades privadas, tienen la obligación de generar valor en el entorno en el que se encuentran. Y generar valor, como decía, no solamente pasa por generar ingresos o generar revenue sobre la actuación económica de las empresas, sino más bien generar ingresos sobre el conjunto de la sociedad, porque es esa sociedad finalmente la que consume directa o indirectamente los productos y los recursos que son manejados por estas empresas. Supongamos a la empresa minera, por ejemplo, que se ubica en la Sierra Central, o la que se ubica aquí simplemente en Lima, llegando a la sierra del centro del país, ¿no? Hay extracción de oro, en Ancash hay extracción de cobre, en Puno vamos a tener extracción de litio y de aluminio, y como de otros minerales. Y todos esos minerales los encontramos en un teléfono celular, como el que yo tengo acá, ¿no? Entonces, encontramos todos esos minerales. Sin embargo, obviamente, estos equipos no se fabrican en el Perú. Y tampoco se fabrican en muchos de los países de nuestra región, para hacer esto más internacional, sino que se fabrican en otros escenarios. Y esos escenarios justamente son los que después nos traen o nos devuelven los recursos que han sido extraídos aquí. Lo cual no es malo, es parte del mercado y es parte de la realidad económica que vivimos. Pero lo cierto es que el usuario
peruano o latinoamericano consume lo que se extrajo en alguna parte de su territorio o en alguna parte de un país vecino en donde la actividad minera o la actividad pesquera o algún otro tipo de actividad de extracción de hidrocarburos, por ejemplo, tiene actuación. Eso quiere decir más de una cosa, y lo decía el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, hace un par de días cuando participó en el lanzamiento del Circularity Gap Report o del reporte de brechas y circularidad que usualmente se presenta en el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Esta vez no ha sido así por obvias razones que mundialmente conocemos. Y él decía justamente que, si bien es cierto, todos los países tienen distinto nivel de desarrollo, pues las aspiraciones son las mismas, porque todos deseamos, de alguna forma, cubrir estas necesidades de vivienda, de alimentación, de transporte, de comunicación, etc. Pero necesitamos y deseamos cubrir esas necesidades manteniendo los recursos de la naturaleza. O sea, eso ya no es un deseo individual o un deseo menor de los países ricos en recursos naturales nada más. Es un deseo global. Y lo mismo desea el poblador de un asentamiento humano en Villa María del Triunfo, o en Villa El Salvador, o en San Juan de Miraflores, como lo mismo desea un poblador de Tokio o un poblador de Taiwán o de Corea del Sur, ¿no? Entonces, nuestras necesidades y deseos son los mismos. Y los recursos, si nos damos cuenta, esta cadena de logística tan grande que transmite y traslada los recursos como materia prima o como bienes ya manufacturados, pues también tiene un orden global. Y eso nos hace repensar nuestra intención y nuestra necesidad de migrar hacia una economía circular, porque no solamente el mundo es casi esférico y también circular, sino también el manejo de estos recursos debe ser circular. Más adelante vamos a hablar del Circularity Gap Report o del reporte de brechas de circularidad, que esto es importante, ¿no? Un análisis hecho a inicios del 2020, todavía no hay data actualizada de esto, nos dice que el Perú ocupa en el ranking de países que han alcanzado o que están en camino a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, nos ubica en el puesto 61, de un total de 193. O sea, más o menos en el segundo tercio, entre el primero y segundo tercio del conjunto de estos países evaluados. Ciertamente podríamos estar mejor, ¿no? Ahora, hay una serie de mecanismos para llegar a estar mejor. Uno de ellos quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente para cumplir el Acuerdo de París, sino también para hacer más eficiente la industria. Está demostrado que la reducción de gases de efecto invernadero permite, gracias a las medidas que propician esa reducción de gases de efecto invernadero, se permite una mayor eficiencia en la producción, por más contradictorio que parezca, ¿no? Muchas empresas creen que es totalmente lo contrario, cuando es de ese modo y está demostrado, ¿no? Hablamos un poquito de las brechas de circularidad. Estos son los 3 primeros reportes y ha salido un cuarto reporte de 2021 que fue lanzado esta semana pasada nada más, pero sin embargo no se llega todavía a establecer un nivel de circularidad del mundo. En el año 2018 fue la primera vez que se presentó este reporte de brechas de circularidad elaborado por la organización Circle Economy. En el año 2019 se reportó que la circularidad del mundo estaba alrededor del 9%. ¿Qué cosa quiere decir esa circularidad del mundo? Quiere decir que de todos los materiales y recursos que se extraen, solamente un 9% ingresa a una cadena de reprocesamiento y producción para poder obtener nuevamente insumos y materiales a partir de este. Y eso nos lleva a pensar un poco en la conceptualización de la economía circular. Si bien es cierto, la economía circular es difícil de conceptualizar y de decir qué cosa es, básicamente tiene algunos ejes estratégicos u objetivos estratégicos, pero se enfoca en extender la vida útil de los materiales y generar el máximo de aprovechamiento a lo largo de la vida útil de estos, ¿no? Este reporte de brechas de circularidad al año 2019 nos dijo que el mundo tenía solamente un 9% de circularidad. Y el 2020 fue menos alentador, porque
esa circularidad se redujo de 9 a 8.4% aproximadamente, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí es importante que muestre esto, y para eso voy a migrar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve la página web que estoy viendo o si se sigue viendo la presentación? Se ve la presentación, ingeniero. Ok, vuelvo a compartir entonces. Este es más o menos el modelo que ideó y que lanzó Circle Economy para el año 2020 y seguramente lo está adaptando para el año 2021. En este escenario, este planeta Tierra que se ve al centro, pues ejemplifica o muestra un país ideal en donde los derechos de las personas son respetados, en donde la extracción de recursos naturales es sostenible de modo que permite la coexistencia de los seres humanos, pero también de los ecosistemas, y en donde la extracción de recursos naturales no pone en peligro a estos ecosistemas. Y luego de esto tenemos alrededor algunos puntos, y cada punto representa un país, ¿no? Esos países pueden ser más pequeños o más grandes. Mientras más grande sea este punto representado en este diagrama, pues mayor va a ser la huella ecológica promedio de cada ciudadano. Es decir, mayor va a ser la cantidad de recursos naturales que un ciudadano promedio de ese país utiliza. O sea, va a consumir más recursos del planeta dependiendo del país en el que se encuentre. Y si es que es más grande, pues serán más recursos. Si es que es más chiquito, pues será un país en donde el ciudadano promedio no consume demasiados recursos, ¿no? Y asimismo también tenemos a los países por colores, representados no solamente de pequeños a grandes, sino en algunos colores, ¿no? Donde el color turquesa o azul nos simboliza países con gobiernos estables, o sea, definitivamente ya no somos un país marcado en turquesa, una educación y cultura más o menos generalizada, es decir, con una cobertura amplia de servicios de salud y de educación, y expectativas de vida también amplias, ¿no? En el sentido de que hay un desarrollo personal y profesional de las personas o en cuanto a sus oficios, ¿no? Así como un desarrollo y economía pues resiliente, ¿no? Que puede resistir grandes cambios como los que estamos viviendo ahora. Del otro lado tenemos países marcados en naranja, donde más bien quiere decir todo lo contrario, donde hay una carencia de cobertura de educación, de servicios de salud y una pobreza casi generalizada, ¿no? Hay una deficiencia de accesos a estos servicios, tanto de salud y educación, y además son bastante pobres. Curiosamente, estos países tienen altas tasas de natalidad. La gente, pues, debido a esta escasez de educación o a estas condiciones de desarrollo, pues, tiene una alta tasa de natalidad. Y además existe, o generalmente son países de ingresos bajos, ¿no? Y economías con bajas expectativas. Y luego tenemos a aquellos países señalizados por los puntos color marrón que simbolizan una situación entre ambas condiciones, entre la turquesa y entre la naranja. También estarán algunos países más alejados o más cercanos al punto central, ¿no? Y eso nos va a decir qué tan cerca del punto o qué tan lejos nos quiere decir qué tantos recursos o cómo la utilización de recursos de un país daña al planeta justamente a la vez que daña los ecosistemas de ese país, ¿no? Mientras mayor sea el daño a los ecosistemas generado por la extracción de recursos, ese país va a estar más alejado de la situación ideal simbolizada por este planeta al centro. Entonces, de esa forma, vamos a tener que muchos países van a estar representados en este dashboard que ha ideado Circle Economy, que los invito a revisar, cuya página web la pueden ver ahí, o simplemente buscan Circularity Gap Report
2020 y van a tener la información necesaria. Como un dato adicional, aquí está el Perú, que tiene un Human Development Index o un índice de desarrollo promedio de 0.748, ¿no? En fin, hay una serie de medidas, una serie de variables que entran a este modelamiento, pero tenemos que el Perú se encuentra al 2020, prepandemia, porque este reporte salió en febrero del año pasado, en un color marrón, o sea, ni tan estable para turquesa, ni tan movido política y socialmente como en naranja, ni tan alejado que utiliza tantos recursos, ni tan cercano como una situación ideal. Estábamos en la segunda capa. Dejo para reflexión de ustedes si este es ahora el Perú, como puede ser cualquier país de Latinoamérica, señalizado en este dashboard, ¿dónde estaríamos ahora en febrero del 2020? Voy a pasar rapidito a la presentación porque sé que no nos queda mucho tiempo. A ver, ¿dónde estás? Ok. ¿Se observa la presentación? ¿Me confirman? Así es, ingeniero. Genial. Y bueno, eso nos lleva, eso fue el 2020, eso nos lleva al Circularity Gap Report 2021. Y cuando empezamos a hablar el año 2019, algunos del Circularity Gap Report todavía no eran tomados como parte de la realización de políticas de Estado. Este año, felizmente, el ministro del Ambiente ha estado siendo parte del panel presentador del Circularity Gap Report y justamente le hicieron una entrevista que está colgado en el canal tanto del Ministerio del Ambiente como de Bedoya y Venero. Entonces pueden visitarlo cuando lo deseen. Este año la particularidad que ha tenido el Circularity Gap Report es que ha hecho la relación entre la cantidad de materiales a la izquierda, la cantidad de materiales consumidos y la cantidad de materiales transformados, ¿no? Y más adelante hay una relación entre la cantidad de materiales consumidos en carbono y la cantidad de materiales generados en carbono, pero como emisiones de CO2, ¿no? Y eso va a ser importante también revisarlo junto con ustedes. Aquí vemos que la migración de los materiales, por ejemplo, si vemos la parte izquierda, en color celeste tenemos los combustibles fósiles, más abajo los minerales en un color morado, púrpura, y debajo tenemos los minerales no metálicos, ¿no? Todos estos ingresan a una serie de flujos y miren ustedes cómo van migrando de procesos y de sectores. Algunos ya cuando vean, vamos a la parte derecha, ¿no? Se van a todo lo que es movilidad, al desarrollo de tecnología, de aparatos, de insumos y de materiales de movilidad, otros a los de vivienda, otros a los de comunicación y así, ¿no? Todo lo que es biomasa, por ejemplo, si vemos al lado izquierdo, en el segundo cuadrado, empezando desde abajo, vemos que dice biomasa. Se ha extraído 16 gigatoneladas. O sea, 16.000 millones de toneladas, ¿no? Esta cantidad, perdón, millones de millones, gigas, toneladas. Esta cantidad de biomasa, ven ustedes, que va migrando a diversos sectores. Algunas se van también para vivienda, donde se usa la madera, por ejemplo. Otra parte se va para el sector de consumibles, básicamente para alimentos, y otras pues para servicios. Entonces vemos que de la extracción de materiales a nivel mundial, todos esos flujos van migrando diferentemente a cubrir cada una de las necesidades humanas. Lo importante de este desarrollo y que todavía no se aprecia por falta de datos en el 2021 es qué cantidad de materiales recircula, o sea, qué cantidad es circular, qué cantidad vuelve al proceso productivo. Habíamos dicho que el año 2020 eso había sido 8,4 y que el año 2019 había sido 9%. El año 2021 no lo hemos determinado, o Circle Economy no lo ha determinado porque ciertamente ha faltado información, ¿no? Entonces,
Eso es importante decirlo y es importante relacionarlo también con la situación que venimos viviendo, ya no como país, sino como planeta. Vemos también en este diagrama que al lado izquierdo se encuentran los recursos, ¿no? Los recursos que se utilizan, y al otro lado estamos viendo, en el lado derecho, la cantidad de gigatoneladas de materiales, específicamente medidas en gigatoneladas de carbono, que van a cada uno de los sectores. Esas gigatoneladas medidas en carbono están relacionadas a los gases de efecto invernadero, que tiene que ver con cada uno de los sectores o de los servicios y productos que generan estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces se necesita mucha información, en verdad, para llegar a hacer este dashboard. Lo ideal sería que el Perú migre hacia este modelo, que el Perú tenga un dashboard de este tipo y de este otro para poder tomar decisiones en el mediano y largo plazo sobre qué cosa se va haciendo. Porque ciertamente, si yo tengo, pues, una cantidad determinada de combustibles fósiles y en 5 años esa cantidad de combustibles fósiles más bien ha ido en aumento, pues algo quiere decir que no estoy migrando a otras fuentes energéticas más sostenibles, ¿no? Sino que sigo extrayendo recursos no renovables. Y también quiere decir que estoy perdiendo oportunidades de negocio al rentabilizar fuentes de energías renovables. Entonces, obviamente, hay otro tipo de evaluación. Nos salimos un rato de lo que es la gestión global a nivel de la toma de decisiones del Estado y nos vamos a la toma de decisiones más privada. Y existen los criterios ESG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, en esta serie de criterios, pues básicamente tenemos el enfoque ambiental, que se orienta hacia la reducción de los impactos ambientales y hacia los esfuerzos de reducir emisiones. Tal vez parezca poco esos dos ítems, pero en verdad en la preservación de la calidad ambiental estamos hablando de calidad de agua, calidad del aire, calidad del suelo, de la gestión y manejo de residuos. Estamos hablando también de la eficiencia energética, al igual que en la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Y en cuanto al enfoque social que debe tener también toda empresa, estamos hablando no solo de la administración de derechos humanos dentro de la organización, sino también hacia afuera, con las comunidades o con los stakeholders o actores relacionados a nuestra actividad. Y en cuanto a la gobernanza, pues sí tenemos que ver más bien con las remuneraciones al nivel interno, los derechos de accionistas y la relación entre accionistas. Cuando hablamos de gobernanza a nivel transnacional, no estamos hablando de 3 socios dentro de Perú, sino estamos hablando de entidades corporativas de diversos países que forman una empresa, por ejemplo, minera, petrolera, para extraer recursos naturales. Entonces, esa gestión de gobernanza pues ya es mucho más grande. Tenemos que prestarle atención, no solamente se refiere a cómo manejamos planillas o a cómo desarrollamos algún establishment más adecuado de clima laboral, sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque son empresas conformadas a su vez por holdings de otras empresas. Entonces vemos un poco del contexto internacional también para la economía circular, que tiene que ver principalmente con el Pacto Verde Europeo. Como ustedes saben, ayer Angela Merkel dejó de ser la representante, la primera ministra de Alemania, ¿no? Pero tuvo ella mucho que ver con el Pacto Verde Europeo también, y ese Pacto Verde Europeo es el modelo mediante el cual también de alguna forma en el Perú se van definiendo rutas hacia la economía circular. Como ustedes saben, a través del Decreto Supremo 003 del 2020, del año pasado, justamente por estas fechas se tuvo la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector producción, ¿no? Específicamente
en la actividad industrial. Se está planificando otras hojas de ruta también en el sector agricultura, enfocadas obviamente en la reducción de pérdida de alimentos. Y justamente en este contexto del Pacto Verde Europeo se crea un programa, ¿no? Un programa que se llama algo así como de la chacra a la mesa, ¿no? O del campo a la mesa. ¿Ustedes conocen un programa similar aquí? Sí, ¿no? Que se llama de la chacra a la olla. Entonces, eso no está mal, está muy bien, porque permite, pues, vincular de manera más directa y colaborativa al agricultor con el consumidor. Entonces, esa relación más directa también le permite acceder a mejores costos y a una mejor oferta a los consumidores, ¿no? Y también a mejores costos a los agricultores. Esto es lo que explicaba de la granja a la mesa, ya lo van a tener también ustedes en la presentación. Y luego tenemos también a nivel nacional, no es que nos hayamos quedado como país, ciertamente hay una planificación robusta hacia la economía circular. Esa planificación robusta tiene que ver con la visión del Perú al 2050, que establece lineamientos específicos en cuanto a la gestión ambiental, principalmente enfocadas al desarrollo sostenible con empleo digno, ¿no? Y a la gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Esa visión sostenible al 2050 tiene que ver también con la Política Nacional de Competitividad y Productividad, donde hay 9 objetivos ya planteados para alcanzar esa competitividad y productividad deseada, ¿no? Dentro de ellas, generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivos y promover la sostenibilidad ambiental en la operación de las actividades económicas. ¿Para qué nos servirá esta visión del Perú al 2050 y esta Política Nacional de Competitividad y Productividad? Justamente para redefinir políticas de Estado que nos permitan a mediano y largo plazo atender las necesidades del país, ¿no? Justamente en ese sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de ese plan, ha establecido un plazo a las entidades del Estado hasta el 18 de marzo para actualizar las políticas públicas. Y ahorita se vienen actualizando una serie de políticas públicas. De hecho, al Ministerio del Ambiente le han aceptado tener 4 políticas, ¿no? Esas 4 políticas tienen que ver con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Bosques, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y obviamente la Política Nacional Ambiental. Entonces, esas 4 políticas son muy importantes. Justamente ahora nos encontramos trabajando en el desarrollo de la política que se va a llamar Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que va a tener enfoque de economía circular, empezando por la conceptualización de la valorización y la diferenciación de esta valorización del reciclaje. Cuando nos ponemos a revisar esta conceptualización, pues vemos que no es lo mismo. No todo reciclaje valoriza, no todo reciclaje otorga mayor valor al valor inicial del residuo, sino por el contrario, a veces el reciclaje consume más recursos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya no se le puede llamar valorización. La otra conceptualización importante es la disposición final. Una disposición final es segura siempre y cuando se lleve a cabo, sabemos todos, en un espacio adecuado para esta, es decir, en un relleno sanitario, en un relleno de seguridad o en un relleno mixto, o tenga algún tipo de tratamiento adecuado. Pero esa disposición final tiene que darse definitivamente aplicada a un residuo que sea no valorizable y no aprovechable, porque si no estamos enterrando valor más bien. Y justamente lo que dice nuestra normativa actual es que la priorización en el manejo de residuos sólidos está más sobre la valorización que sobre la disposición final. Entonces, haciendo caso a eso, pues tenemos que darle un mayor peso a esta valorización. Y eso pasa, obviamente, por definir indicadores adecuados para medir esa valorización en el mediano y largo plazo y saber cómo estamos yendo en cuanto a esta, ¿no? Voy a pasar un poco rápido porque me dicen que me queda muy poco tiempo. Luego tenemos los acuerdos de producción limpia, que bien aplicados, pues, son una herramienta para poder hacer que las empresas
hagan más de lo que les pide la norma, ¿no? Entonces, mucho se ha resaltado el acuerdo de producción limpia que ha tenido Arca Continental, Lindley y Coca-Cola con el Ministerio del Ambiente. En parte se enfoca en el reciclaje, lo cual tal vez no está muy bien, pero sí se enfoca mucho en la retornabilidad de envases y se han puesto metas para incrementar la cantidad de envases de vidrio que sean retornables. Eso me parece mejor que se enfoquen al reciclaje, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, hay una serie de procedimientos para llegar a tener estos acuerdos de producción limpia. Termino con esto, perdón que no pueda extenderme más, pero voy a explicar rápidamente en qué consiste el diagrama de economía circular. En todo ciclo de la naturaleza tenemos materiales o recursos que son no renovables, ¿no? Estos recursos obviamente se agotan, son finitos y generalmente son abióticos, ¿no? Y sobre estos, más que un aprovechamiento, pues hay una extracción de material, ¿no? Y esa extracción, pues, tiene que ser en el corto plazo reducida para poder ser lo más sostenible posible, ¿no? Eso nos va a llevar a un flujo de materiales que va a pasar de un extractor de recursos a un fabricante, de un fabricante a un proveedor de servicio o de un bien, y es así como ese material va a llegar a un usuario. Sin embargo, ese usuario tiene que, en la mayor medida posible, optar por opciones de mantenimiento, justamente para llegar a lo que decíamos, extender la vida útil de los materiales y los recursos. Si no hacemos mantenimiento a la computadora, al carro, al celular, pues simplemente se van a deteriorar más rápido y vamos a generar residuos mucho más rápido. Y luego de eso tenemos la reutilización y redistribución, y ahí ya estamos hablando también del segundo uso y de la venta para la reutilización. No estamos hablando de ningún cambio, solamente estamos hablando ahí de reutilización y redistribución. Y luego ya viene la restauración o reparación, la renovación y la refabricación, ¿no? Yo renuevo algo cuando repongo sus características y refabrico algo más bien cuando uso, por ejemplo, un chip de un celular o cuando uso una pantalla de un celular para otro equipo, ¿no? Es decir, estoy refabricando a partir de eso. Y en última capa tenemos al reciclaje. Si ustedes se dan cuenta, hasta hace poco considerábamos al reciclaje como la primera medida a tomar en cuenta para revalorizar las cosas. Y vemos que no es así, sino todo lo contrario, ¿no? En el caso del ciclo de recursos renovables, que principalmente son biológicos, pues tenemos esos materiales biológicos justamente. Y vamos a pasar de un flujo de materiales o de recursos igual hacia un fabricante. Por ejemplo, estamos pasando de la extracción de madera, del transporte de madera, al fabricante de muebles, al proveedor de un servicio, de repente de mantenimiento de estos muebles, y eso va a ir hacia un consumidor, ¿no? Y en el proceso de uso vamos a tener diversos caminos igual, ¿no? Y la mayoría de ellos, o algunos de ellos, van a estar relacionados a la regeneración de este recurso mediante su incorporación a la biosfera, como el compostaje, como el biol, como la generación de biogás, por ejemplo, ¿no? Y estos van a estar relacionados nuevamente al cultivo y cosecha de recursos, ¿no? Y obviamente vamos a tener por fuera, pero no relacionado a este ciclo, a los biocombustibles. ¿Por qué no relacionado? Porque ya hemos visto por la experiencia de otros países que los biocombustibles de palma o de soya o de maíz o de otros productos pues utilizan extensas, grandes cantidades de hectáreas que generan monocultivos y que además requieren pesticidas. Entonces eso está alejado de una economía circular, por más que se les llame biocombustibles, ¿no? Entonces eso está todavía para analizar y ver qué tan efectivo resulta así. Y por último tenemos pues de estos materiales a la recuperación de energía, que nos va a permitir, en última medida, utilizar la entropía tanto de los materiales como de los recursos que se tengan. Y lo que quede de esa recuperación energética, sí, ya debemos verterlo a un relleno sanitario, pero a lo que se quiere llegar es a un vertido cero, ¿no? Que no haya una mayor cantidad de residuos, sino más bien priorizar no solo la valorización, sino la reutilización, la redistribución, la remanufactura
la reparación y etcétera, ¿no? Ahora hablemos de los principios de la economía circular. Uno de ellos es la eliminación de la contaminación y la toxicidad de los residuos desde el diseño, ¿no? Lo que se busca es justamente hacer que se genere la menor cantidad de residuos y que a su vez estos residuos sean lo menos tóxicos posibles. Y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Usar los productos, los materiales, el mayor tiempo posible y al máximo de su valor. Y así por el estilo, promover los recursos renovables y generar sistemas naturales, ¿no? Y el más importante de todos ellos es el pensamiento sistémico. Parte de ese pensamiento sistémico tiene que ver con el enfoque de la cuna a la cuna. Antes hablábamos del enfoque de la cuna a la tumba, o sea, desde que se genera un material hasta que se dispone finalmente, ¿no? Y ahora no. Lo que estamos evaluando es ver cómo se genera y cómo se regenera, más bien, para pasar de ese 9% del 2019 a un número mayor, porque el 2020 pues tuvimos un 8.4% de circularidad, ¿no? Lo que queremos es incrementar a través del enfoque cradle to cradle. Bueno, esto ya lo vamos a ir explicando mucho más rápido. Luego hay herramientas que nos permiten acreditar o certificar esa circularidad, y esto principalmente aplicado a las empresas. Una de ellas es Circulytics, ¿no? Que se enfoca en medir circularidad para las organizaciones. Aquí algunas de las organizaciones que ya hacen esa medición, ya realizan esa medición y que certifican circularidad, ¿no? Hay algunos beneficios, obviamente: descubrir oportunidades de mayor beneficio para la empresa, eliminar residuos, mantener los materiales y productos en uso, lo que ya decíamos. Obviamente se generan beneficios ambientales porque se tiende a tener una menor extracción de recursos naturales, un seguimiento completo a través de un proceso de mejora continua de las medidas clave, ¿no? Y la claridad del desempeño circular, o sea, cómo se viene desarrollando la circularidad dentro de la organización. Y obviamente hay una ayuda a la transición hacia la circularidad, ¿no? Sin embargo, o mejor dicho, además, la economía circular es un sistema colaborativo, ¿no? ¿Por qué la economía circular es un sistema colaborativo? Porque no solamente se trata de ver cómo mi organización o cómo mi país genera una mayor circularidad, sino, por ejemplo, se trata de ver cómo propiciamos negocios a nivel local, cómo las municipalidades generan el escenario para propiciar negocios de reparación de celulares, de reparación de electrodomésticos y de venta de equipos de segundo uso, de manera formal. Porque estoy seguro que muchos han visto pues estos lugares de reparación de equipos telefónicos, pero se hacen más en un marco de informalidad, porque las normas no están hechas para permitir y para propiciar este tipo de negocios, que más bien alargan la vida útil de materiales y reducen la extracción de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, pues los gobiernos locales tienen una tarea bastante amplia y bastante extensa y sobre todo colaborativa, con el emprendedor, colaborativa con el usuario y colaborativa con el ambiente. Creo que hay mucha reflexión todavía por hacer, pero los quiero dejar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marco Tinoco. Es una excelente ponencia de acuerdo a ese tema, ¿no? De economía circular, ¿no? Para el desarrollo. Ingeniero, tenemos una ronda de preguntas, ¿no? Me gustaría hacerle llegar las preguntas de algunos participantes. Entre ellas tenemos Susana Dávila, que pregunta: ¿dónde podemos profundizar sobre las emisiones de dióxido de carbono EQ para las edificaciones multifamiliares? Adiciona también a su pregunta si existe alguna aplicación para poder conseguir estos datos, sobre todo de los materiales que más inciden en las construcciones de edificaciones multifamiliares. Existen diferentes herramientas. Quiero ir contestando para no olvidar las preguntas. Bueno, lo primero es revisar documentación, ¿no? O sea, no va a haber una app mágica que nos dé toda la información, ni un tutorial mágico que nos brinde todo el conocimiento que queremos. Parte por revisar documentación de publicaciones serias,
Una de ellas es de la Fundación Ellen MacArthur, otra de ellas de Circle Economy, que justamente son quienes publican el Circularity Gap Report. Y luego, en cuanto tanto a edificación como aprovechamiento energético, pues tenemos estas herramientas que se han lanzado a través del Ministerio del Ambiente, como es la herramienta de medición de huella de carbono, y también la guía de eficiencia energética lanzada por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, la información está. Y sí les pido como gran favor, sobre todo a las generaciones que vienen, yo estoy ya saliendo de la base 3, entonces les pido a las generaciones que vienen que no esperemos un tutorial o no esperemos una app. El conocimiento y la información está en los documentos todavía, y es cierto que cada vez están más accesibles, pero siempre debemos hacer el esfuerzo en revisar aquella fuente primaria que reporte información verificada y validada científicamente. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Luego consulta también a Alexandra Mendoza sobre qué opina del nexo en la industria 4.0 y la economía circular. ¿Cuáles serían las pros y contras en el contexto peruano? Ninguno, son totalmente complementarias. La industria 4.0 se refiere justamente al mejor aprovechamiento de recursos, al incorporar ya no solamente la dimensión social y la dimensión ambiental, sino también la dimensión de eficiencia fuera del desarrollo de la entidad privada, ¿no? Eso quiere decir economía circular, sino que está dicho de otra forma. Contradicciones no hay ninguna, complementariedades pueden haber muchas y enfoques también, ¿no? Sin embargo, al final lo que las empresas van a querer es generar la mayor rentabilidad con el mejor enfoque ambiental posible. O dicho de otra forma, generar un mundo mejor sin perder valor en lo que hacemos. Ingeniero, tenemos a Milus Callanos que nos pregunta, muy buenas tardes, ingeniero. Con respecto a los biocombustibles, el biogás obtenido a partir de la biomasa residual se encontraría enmarcado dentro de la economía circular, considerando que recircula el carbono. Sí, sí se encontraría enmarcado dentro de un ciclo biológico de economía circular. Aquellos biocombustibles que no estarían enmarcados o incluidos en este flujo serían aquellos que utilizan grandes extensiones de cultivo solamente para generación de combustible, porque ahí estamos teniendo un mayor impacto sobre el suelo, empobreciéndolo, un mayor impacto sobre el ambiente, usando pesticidas, muchas veces químicos, y además, ya lo dije, empobreciendo el suelo y utilizando un espacio grande, un espacio muy extenso para producir combustible antes que producir alimentos, ¿no? También tenemos la pregunta de Carla Moreno, donde nos pregunta, ¿existen metodologías para evaluación de circularidad a escala de ciudades o país? Hay muchas, y en verdad tanto la de Circulytics como la de Cradle to Cradle son adaptables, ¿no? Sin embargo, ISO está desarrollando una herramienta para medir, básicamente un estándar para poder medir circularidad, también enfocado en entidades. Sin embargo, toda herramienta es adaptable a la aplicación. Es lo mismo que ocurre con los ISOs y con OSAs, ¿no? Al final, la organización puede ser muchas cosas. La organización puede ser una entidad, puede ser una ciudad o puede ser una empresa pequeñita de 3 personas. Eso depende mucho del enfoque que uno le dé y de cómo utilice la herramienta finalmente, ¿no? Ingeniero, Elmer Aranda vuelve a preguntar, ¿cuál es su opinión respecto al negocio que tienen países que importan y exportan residuos? Respecto a países que importan y exportan, perdón. Residuos. Y vuelvo a reformular. ¿Cuál es su opinión respecto al negocio que tienen países que importan y exportan residuos? Gracias. Es una pregunta retadora. Es una pregunta retadora porque me obliga a tener una posición, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proceso de definición de aquellos materiales priorizables para establecer sistemas de responsabilidad extendida del productor.
En ese sentido, se han querido, y hay una prepublicación mediante una resolución ministerial que plantea el sistema especial de manejo de residuos provenientes de neumáticos fuera de uso. Ok, y la idea es justamente que estos neumáticos fuera de uso sean utilizados, además de para hacer, pues, canchitas de grasa artificial, o además de generar un elemento para el asfalto, sean utilizadas para el coprocesamiento de energía en hornos cementeros. Hasta ahí todo ok, porque estarían ingresando a un ciclo regenerativo de energía para utilizar la entropía contenida en ese material. Pero ¿qué ocurre cuando como país todavía no hemos generado el sistema de logística inversa que permita recuperar estos neumáticos, recolectarlos y hacerlos llegar a las empresas cementeras a la puerta para que ingresen a sus hornos cementeros? Ocurre que el privado pues simplemente va a decir, ya, importo neumáticos fuera de uso de otro país, o sea, importo residuos. Entonces, en vez de propiciar una recuperación energética, estaríamos propiciando que vengan más residuos, ¿no? Y eso ocurre cuando nos retrasamos en generar estos mecanismos de responsabilidad extendida del productor para hacer que más bien la cantidad de residuos de neumáticos fuera de uso disminuya en nuestro país. Entonces tenemos una gran tarea ahí, y esa pregunta es excelente porque nos permite reflexionar sobre la tarea que tenemos en cuanto a la responsabilidad extendida del productor y cómo esta responsabilidad extendida del productor implementada en el país nos permite importar menos residuos. Ingeniero, creo que esta pregunta va complementando a lo que usted nos comenta. ¿Podríamos decir que el no aplicar la economía circular se estaría haciendo una pérdida económica, las mismas que luego no se podría recuperar? Entonces, la economía se ve perjudicada. Teniendo en cuenta que un modelo capitalista como la que se viene aplicando en el país, esto sería de mayor preocupación porque el capital económico se estaría afectando. Totalmente. Por ejemplo, nuestra conceptualización de disposición final, de acuerdo al decreto legislativo 1278, dice que la disposición final se aplica a los residuos no aprovechables, ¿no? Y que además la valorización es la primera prioridad antes que la disposición final. ¿Qué quiere decir eso? Que la disposición final se tiene que dar sobre el residuo no aprovechable. De lo contrario, estaríamos enterrando valor. Estaríamos enterrando valor potencial de un residuo, ¿no? Sin embargo, nuestra brecha todavía de cobertura del servicio de limpieza pública se mide en cuanto a la cantidad de personas que acceden a una disposición final segura, pero todavía no la podemos medir en relación a qué cantidad de residuos se valoriza y cuánto nos falta para llegar a un óptimo. El año 2019 estuvimos en alrededor de 0.85% de residuos valorizados a través de los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva. Seguramente es un poco más por el flujo informal, pero todavía no se tiene eso registrado, ¿no? Entonces, lo primero es establecer ese indicador que nos diga cómo estamos en cuanto a valorización completa, y lo segundo es obviamente, dejar de considerar como complementaria a la valorización dentro de los sistemas de manejo de residuos sólidos. De hecho, es prioritaria, de acuerdo a ley, antes que la disposición final, ¿no? Ingeniero, Christopher Ruiz nos consulta. La ONU ha estimado que 50 millones de toneladas de residuos electrónicos por año a nivel mundial, donde el 80% de ellos terminan enterrados en países en desarrollo. ¿Cómo maneja la economía circular la obsolescencia programada en el ciclo de vida útil de los electrodomésticos de las economías del mundo? Bueno, en realidad hay dos preguntas ahí y me encanta que sean tan interesantes. Yo les recomiendo ver el documental El vertedero electrónico, así se llama, El vertedero electrónico. Y van a ver que muchos, en realidad, de los países, tanto tanto Estados Unidos como de la Unión Europea,
exportan residuos y van a parar a países de África o a algunos países pequeños de Asia, ¿no? De hecho, el 2018, China, en enero, cerró la importación de residuos, principalmente de plástico, ¿no? Cerró la importación de residuos, o sea, dijo, no voy a recibir más residuos. Muchos de los materiales, muchos de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos que provienen de estos países son ingresados a diversos países, incluidos el nuestro, como material de segundo uso o como equipos de segundo uso. Pero en realidad, detrás de la puerta del container, pues están los residuos, ¿no? Y esos residuos terminan generalmente en botaderos. Y para extraer cobre, para extraer una serie de materiales, pues son quemados, generando no solo las emisiones, sino la afectación de las personas que están relacionadas a ese trabajo dentro del botadero o dentro del vertedero. Entonces, ¿qué cosas se podría hacer? Claro, el tema de propiciar una obsolescencia programada cada vez menor es importante. Parte de eso es la modularidad o la modularización. Por ejemplo, si yo tengo un celular, de hecho ya hay una empresa en Alemania que se llama Fairphone, que te vende los celulares y son desmontables y además son compatibles. Uno de ellos, una estrategia es la modularidad. Por ejemplo, yo puedo tener un celular, como el que tengo en la mano, al que si se le malogra la pantalla yo pueda cambiárselo. Y al que si es que se le malogra la cámara, yo pueda cambiarla. O si es que se le malogró un botón, el botón lateral de encendido, también pueda cambiárselo. Eso es la modularidad. Hoy en día no se puede en casi ninguna marca, salvo esta que les digo, Fairphone, que de hecho tiene una página web. Entren, se llama Fairphone, o sea, Fairphone en inglés, y tiene además muchos manuales descargables para reparar cosas en casa, para reparar la licuadora, la tostadora, etc. Entonces, eso es la modularidad. Y lo otro es la compatibilidad. Y yo siempre cuando converso en los cursos de especialización, les digo, ¿qué pasaría si la marca coreana más grande, de hecho mi teléfono es de esa marca, se pondría de acuerdo con la marca americana más grande de celulares para que entre ellas, si se malogró algo de aquí, yo pueda reemplazarlo con lo otro de la marca del otro lado? Y entonces, en vez de tener una competencia reñida, voy a tener una complementariedad. Y voy a tener que, para eso, extender la vida útil del equipo. Y al extender la vida útil, pues voy a procurar que más personas lo usen. Si yo quiero migrar a un mejor modelo, pues entrego este equipo a la casa comercializadora, que a la vez lo pondrá un poquito mejor y lo venderá en iguales condiciones o de repente repotenciado o renovado a otro usuario que esté en condiciones de adquirirlo. Pero en sí el mismo equipo seguirá todavía circulando entre diversos usuarios. Y cuando ya no pueda circular, de repente me servirá la tarjeta principal del teléfono, o me servirá la cámara para un sistema de seguridad, porque ahora las cámaras de los celulares son muy buenas, ¿no? O me servirá de repente algún otro componente, mediante un proceso de refabricación. Por eso hablábamos de los ciclos, ¿no? Del mantenimiento, del reuso y la redistribución, de la renovación, de la refabricación y así por el estilo, hasta llegar al reciclaje, que es lo último, ¿no? Entonces, creo que dos medidas principales pues son esas, ¿no? Migrar hacia la modularidad y hacia la compatibilidad. Eso tiene que ver ciertamente con el slide último que les mostraba sobre la economía colaborativa, ¿no? Entonces, para eso, ambas marcas tienen que querer colaborar entre sí para beneficiar al usuario, porque el beneficiario final siempre va a ser el usuario. Ingeniero, finalizando nuestra ronda de preguntas, tenemos la pregunta de Ney Alata, que nos pregunta, ¿qué opinión le da la necesidad hoy en día de usar los rellenos de bioseguridad para residuos sanitarios por COVID-19 antes de incinerarlos? De hecho, la mejor medida es una esterilización térmica, ¿no? Que puede ser de diversos tipos. Puede ser de diversos tipos. La incineración es uno de ellos. El costo promedio está entre los 0.15 y 0.30 centavos de dólar por kilo
de residuo incinerado, y ese dato lo sé a partir de la planta de tratamiento que opera en un hospital de Villa El Salvador. ¿Por qué no se viene haciendo? Bueno, no se viene haciendo por una serie de motivos. La inversión es elevada, y por ley todavía los residuos hospitalarios no se exigen ser tratados. Se dice que preferentemente deberían ser tratados de manera previa a su disposición final, pero no hay una obligatoriedad. Entonces, mientras eso no ocurra, pues ojalá que desde la planificación de la política de Estado, que les digo que se llama Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PLANRES, se pueda impulsar eso, ¿no? Es decir, establecer sectores específicos y prioritarios sobre los cuales se tenga que generar la obligatoriedad de hacer ese tratamiento. Ahorita no hay tal obligatoriedad. Muchas gracias, ingeniero Marco Tinoco. Tenemos aún un gran número de preguntas. Agradecemos a todos nuestros espectadores por esta ronda de preguntas. Las diapositivas serán entregadas más adelante. Ingeniero Tinoco, quiero darle nuevamente el agradecimiento por la participación en esta primera conferencia magistral de Economía Circular para el Desarrollo. Muchas gracias, ingeniero. Importante tomar siempre en cuenta todo lo referido el día de hoy en nuestra ponencia, ¿no? Y espero que hayan pues, realizado los apuntes necesarios. Y me gustaría finalizar, ¿no?, mi moderación invitando al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del CEDE Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, para que nos pueda hacer el cierre de esta magna conferencia magistral. Ok, muchas gracias, Noelia. No sé si me escuchas, por favor, ¿me confirmas? Se le escucha, ingeniero. Adelante. Ok, gracias nuevamente. Estimados colegas, buenas tardes con todos. Ante todo, deseo saludar al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien se encuentra con nosotros desde el inicio de la conferencia. Él es nuestro decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Por otro lado, quiero también disculparme con todos ustedes por el cambio del programa. Hoy teníamos planificado comenzar con otra conferencia, en realidad, ¿no? Habíamos invitado a la doctora Clarisa Ríos, quien es peruana, investigadora de la Universidad de Cambridge, pero faltando una hora antes de que comience esta conferencia, se comunicó con nosotros indicándonos que su mamá se encuentra en UCI, se encuentra buscando una cama UCI porque se encuentra mal de salud, ¿no?, por el tema del COVID-19. Y de verdad nos puso en aprietos, pero rápidamente nos comunicamos con nuestro colega Marco Tinoco, quien tiene una amplia experiencia y es un excelente profesional en estos temas, y con mucho gusto aceptó esta ponencia, ¿no?, que en realidad ha sido estupenda, ha sido muy buena, ¿no?, y agradezco bastante. La conferencia de Clarisa Ríos, ¿no?, la vamos a programar próximamente, posiblemente de acá a 3-4 semanas, ¿no?, o si no también en un espacio donde presentemos su ponencia en el marco del Bicentenario Nacional, que ya lo estamos planificando en el Consejo Departamental de Lima. Como dije anteriormente, deseo agradecer al ingeniero Marco Tinoco por brindarnos su pronta respuesta y una calidad excepcional de su presentación, ¿no? Sin duda es uno de los ingenieros ambientales con grandes conocimientos y muy comprometido con la mejora de la calidad ambiental, no solamente acá en el Perú, sino ya a nivel internacional. La presentación ha sido muy clara, muy buena, ¿no? Es necesario seguir trabajando, como él indica, ¿no?, de la visión sostenible del país al año 2050 y mucho más que eso, ¿no? Hoy en día la planificación con los ministerios en temas de economía circular son altamente importantes, y ese tiene que ser el camino para ir construyendo políticas en pro del desarrollo sostenible. Ya sabemos que tenemos un Día Mundial de Desarrollo Sostenible, que en realidad es el Día de la Ingeniería en Desarrollo Sostenible, ¿no?, que el año pasado se celebró por primera vez, y que seguramente todos estos temas de economía circular nos van a hacer cambiar de enfoque, de mirada, y mejor dicho, desterrar el tema de economía lineal
donde se basa en puro consumismo y no hay un verdadero tratamiento, ¿no? de todo lo que es los residuos, ¿no? Y todos los elementos que componen la economía circular. Bueno, con estas pequeñas palabras yo agradezco nuevamente la participación de todos ustedes. Los vamos a invitar, ¿no? A la próxima conferencia virtual, que es en esta misma sala, ¿no? Y seguramente ya estaremos interactuando en otros espacios. Muchas gracias a todos, gracias al ingeniero Tinoco y a todos ustedes. Doy por Muchas gracias, terminado ingeniero Marco. la conferencia. Sí. Muchas gracias, ingeniero Marco. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.